En realidad la charla se llamaba, tiene un título medio difícil, se llamaba de la imposibilidad de la transparencia en tiempos de posverdad y desinformación. Y lo de la transparencia y la imposibilidad aludía a dos cuestiones. Por un lado, bueno, todos los lenguajes lo sabemos, no es una novedad, y como esto tenía que ver, estaba organizada por las cátedras de ciencias del lenguaje, bueno, desde la ciencia del lenguaje, los signos, los discursos y los lenguajes son opacos, es decir, no reflejan lo real. Es decir, esa transparencia es imposible. Pero por otro lado, era trabajar la ilusión de la transparencia desde Han, el filósofo coreano alemán. Tiene un libro que se llama La sociedad de la transparencia. Yo no coincido en todo con él. Es decir, lo que tomaba de él era que me parecía muy interesante todo un análisis que me llevaba a pensar qué es la posverdad y qué es la desinformación en el ecosistema mediático convergente, ¿no es cierto? Porque un poco de redes, un poco de medios, y cómo nuestros propios consumos nos hacen crear la ilusión de que en realidad es transparente lo que nosotros estamos mostrando en nuestras redes, y lo que estamos haciendo es alimentar una sociedad de control, donde nosotros mismos nos estamos poniendo y ofreciendo las herramientas para que nos controlen, y favoreciendo los algoritmos, sobre todo las redes, lo que hacen es crear como una especie de burbujas que nos hacen creer que el mundo es como nosotros lo vemos. Y lo peor de eso es que, además de incentivar el individualismo, que es propio del neoliberalismo actual y del postcapitalismo, nos hacen pensar que lo otro y los otros son nuestros enemigos. Y aquí empiezan a cruzarse un montón de cosas que están en la actualidad, como la proliferación y naturalización de los discursos de odio y las prácticas comunicacionales violentas en este ecosistema, y cómo, para dar un ejemplo, para que se entienda, cómo quedan entrampados los mismos que los producen. Esto sale de la derecha, digamos. Y los partidos de derecha, no solamente todos los otros partidos, vemos que en realidad se han transformado en odiadores dentro de su mismo partido, y no pueden ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que se produce con estos discursos de odio, con estas burbujas, son guetos. O sea, caemos nuevamente en un fascismo del que creíamos que con la Segunda Guerra Mundial, con la desaparición de la dictadura cívico-militar en la Argentina, se había acabado. Pues no. No solo no se ha acabado, sino que está vigente y que está amenazando con romper nuestros vínculos interpersonales, pero también nuestros vínculos sociales, que es lo único que nos asegura una vida democrática. Más o menos esa sería la síntesis. Cuando nosotros empezamos a indagar un poquitito en lo que es inteligencia artificial, yo es algo que no puedo hablar demasiado. La Big Data es un poroto, digamos, a la hora de la inteligencia artificial, y nosotros estamos entrenando los bots. Nosotros estamos entrenándolos cuando, por ejemplo, nos dicen, bueno, compruebe que usted es una persona en los CAPTCHA, y bueno, señale qué sé yo, las rutas, los autos rojos. Lo que estamos haciendo es entrenando bots. Cuando nosotros jugamos esos inocentes juegos que entran en las redes, que son de a ver cómo es usted, cómo sería cuando sea viejo, etcétera, etcétera, lo único que estamos haciendo es dándole información para que nos controlen. Pero esto yo lo llamé una especie de panóptico de poder, que además de que está diseminado, es decir, no sabemos quién es quien nos controla, ni dónde está ese control. Eso lo dicen muchos filósofos. Yo lo llamo inmersivo. ¿Por qué? Porque con las redes hace rato que hemos perdido la línea fina que separaba lo público de lo privado, pero además nosotros mismos estamos ofreciendo contenido público-privado con un guioncito a las redes, y hay como un camino casi muy difícil de separar, donde existen muchas mediaciones, muchas construcciones que además son sociales, ¿no? Y en realidad responden a la hegemonía de turno, pero parece que hay un camino de transparencia entre la red y la vida cotidiana. Esto es lo que yo llamo inmersivo, digamos. No lo llamo yo, es decir, lo llaman los especialistas en Internet. Acá tenemos odiadores seriales en los medios: Checopar, La Canosa, La Nata, un Leuco, etcétera, Feynman. Y lo que están haciendo es naturalizar la violencia. La violencia, las palabras construyen cosas.
Pero cuando las palabras son violencia, esa violencia termina recayendo sobre los cuerpos. Voy a dar un ejemplo muy cotidiano. Esto nos atraviesa en las familias, esto nos atraviesa en las instituciones. Yo les di el ejemplo a los chicos, a los estudiantes, de que, bueno, un estudiante que sea diferente es tratado como enemigo porque no entra en la burbuja de esa otredad. ¿Y por qué funciona esa burbuja, digamos, de una falsa identidad transparente? Porque somos seres gregarios, entonces lo que se ha perdido al ser tan individualistas es la idea del bien común. En el bien común tenemos que entender que estamos todos en la misma barca, en esta universidad, en un curso, en este país, en esta provincia. Y en esa barca la diferencia es potencia, porque nos hace pensar de otra manera, nos hace creer e imaginar cosas que solos y solas no podemos imaginar de nuestros propios parámetros. La diferencia no puede ser enemigo y menos un enemigo exterminable. Me dicen, pero esto cómo recae, por ejemplo, entre los compañeros. Y le digo, si ustedes discriminan a un compañero, compañera o compañere, puede enfermarse. Eso es violencia sobre el cuerpo. Puede deprimirse. Puede abandonar la carrera. Esas son formas de violencia. Es decir, las palabras y los discursos no son gratuitos, recaen sobre nosotros. Pero además, al estar en el ecosistema mediático, nos hacen creer, funcionan como esto que ese gato llama la pedagogía de la crueldad. Pone un ojo escópico en la violencia, por un lado nos anestesia y nos hace creer que nosotros estamos libres de esa violencia, que somos solo espectadores de esa violencia, e impide la resistencia, nos hace dóciles al poder de turno. Pero además de eso, nos enseña cómo ser mejor, y, por ejemplo, en este caso, cuando estoy hablando de la represión contra los docentes y las docentes autoconvocados y convocadas, lo que nos hace, y a lo mejor está hecho con las mejores intenciones, ¿qué es lo que más circula? Y se viraliza las fotos de la violencia. Entonces, a ver cómo puedo reprimir mejor, a ver cómo puedo torturar mejor, porque hubo tortura y no lo digo yo, lo dice Solá, que es el presidente del comité sobre la tortura, que es de la misma provincia. Entonces, me parece que frente a esto hay que autoeducarnos y educar en un uso consciente de lo que vamos a viralizar. No podemos viralizar cualquier cosa en un mundo de fake news, en un mundo de posverdad, donde lo único que sirve es las emociones, es apelar a los miedos, a las emociones, a todo lo oscuro que tenemos nosotros, presentarlo como positivo y negar la negatividad. ¿Qué quiere decir eso? Es negar la identidad. Las identidades que salen de esa sociedad de la transparencia que dice Anne son identidades hechas de estos míos, ¿no? Como si fueran desfabriles, es decir, salimos todos iguales, por lo tanto somos todos sumisos, todos, todas, todos. En cambio, la identidad se construye en la diferencia, en el reconocimiento que yo no soy otro, pero que ese otro, otra u otro tiene los mismos derechos que yo. O sea que lo que está en riesgo es la democracia y es la vida en sociedad, y a mí me tiene muy preocupada. Bueno,